Ahí sí. Ya estoy grabando, entonces lo que vamos a ver hoy día, hemos elaborado un mapa conceptual que involucra todo lo que hemos visto en este tiempo, ¿ya? Yo funciono mucho con mapas conceptuales, así que seguramente va a haber un momento en el tiempo, cuarto, quinto año, que ya van a estar aburridos los mapas conceptuales, pero a mí me sirven mucho, ¿ya? Entonces cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos a comenzar. Didáctica 1, resumen. Por tanto, señalábamos principalmente que la didáctica, de manera bien general, visualizábamos las primeras clases, que la didáctica es un proceso, o más bien se define como el arte de enseñar, es esta ciencia que lleva estos procesos que son pedagógicos a una secuenciación más articulada que permite favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por tanto, estos procesos de enseñanza y aprendizaje vienen a constituir este objeto de estudio de la didáctica. Cuando hablamos también de proceso de enseñanza de aprendizaje, que lo vemos un poco más acá, vamos a reducir ahí el mapita conceptual, es que fundamentalmente nos vamos a situar en este proceso de enseñanza-aprendizaje en dos grandes vertientes. Una vertiente que está vinculada al profesor y otra vertiente que está vinculada a los estudiantes. Por tanto, la primera diferenciación con respecto a la didáctica es que el proceso de enseñanza, de aprendizaje, no solamente involucra al profesor, sino que la acción del profesor está determinada por el estudiante, el tipo de estudiante, sus estilos de aprendizaje y sus estilos de enseñanza. Pero no cabe duda que como hemos visualizado la didáctica, en este proceso de clase, o en esta asignatura, todos los elementos que hemos visto, principalmente en la didáctica, están relacionados a que ustedes puedan formar una posición teórica, un posicionamiento teórico o un posicionamiento epistemológico. Y por tanto, ese posicionamiento epistemológico se va o se construye en función de algunos elementos que hemos levantado nosotros durante el desarrollo de las unidades. Primero, la identidad profesional docente. Visualizábamos, y ya Sofía lo señalaba anteriormente, que la identidad profesional docente viene a constituir aquellos significados que tanto el propio profesor y las personas y los externos le atribuyen a la tarea docente. Y por tanto, visualizábamos también que esa identidad profesional docente se construye a partir de significaciones, de creencias, de emociones y de conocimientos. Y cuando hablamos de esos elementos, principalmente cada uno de nosotros en el camino pedagógico y en el camino de formación docente ha ido formando estos elementos para constituirse quiénes son ustedes actualmente como profesores. Cuando hablamos, por ejemplo, de conocimientos, encontramos principalmente todos aquellos elementos que están vinculados a la posición teórica que cada uno de ustedes va encontrando en su camino. Cuando hablamos de emociones, tiene que ver con todos aquellos elementos mucho más afectivos que están vinculados, por ejemplo, a las expectativas que tienen estos profesores de sus estudiantes, eh, al rol docente que el propio profesor asume en la tarea de educar. Y evidentemente todos estos elementos vienen siendo regulados tanto por el contexto y principalmente por el contexto. ¿A qué me refiero con esto? Es que evidentemente cuando suceden situaciones contextuales de época, situaciones complejas, ya veamos algunos ejemplos anteriormente sobre lo que sucedió, por Pandemia. ejemplo, en Chile el año 73. ¿Quién es? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucede en Chile a partir del golpe de Estado o del pronunciamiento militar para otros, lo que podríamos señalar ahí es que eso efectivamente marca notablemente el rol de los profesores en la sociedad. Y cuando existen reformas pedagógicas también, tales como lo que nos afectó a nosotros recientemente el año 2019 con respecto al currículum, esos elementos también marcan notablemente la identidad profesional docente. Otros elementos que nos van permitiendo a nosotros visualizar nuestra posición teórica es que
Principalmente tenemos las teorías implícitas y explícitas, y ya nos visualizábamos que aquellas teorías implícitas son aquellos conocimientos que trae el profesor o que ha ido formando el profesor. La idea con respecto a las teorías y la identidad profesional docente está vinculado principalmente a que estos elementos cambian en el tiempo. ¿Ya? O sea, su identidad se va, nuestra identidad, que es nuestra forma de visualizarnos, la forma de representarnos, también va cambiando en el tiempo. Y va cambiando en función de una serie de elementos que van interfiriendo en la forma que tenemos de percibir. Por otro lado, indicábamos también que estas teorías, tanto las implícitas principalmente como las explícitas, vienen a agrupar nuestras posiciones más bien internas subjetivas y que las vienen a teorizar. Y en ese sentido, encontramos esta teoría expresiva más vinculada a la expresión corporal, una teoría educativa, ya viéndolo desde la posición de Jordi Díaz Lucea, una teoría educativa que está vinculada a procesos más pedagógicos del profesor de educación física, con una fuerte tendencia a los modelos sociocríticos, postcríticos incluso, y también la teoría de la salud, vinculada más bien a cómo se visualiza el rol del profesor de educación física actualmente y cómo lo visualizamos cada uno de nosotros, es decir, más orientado a temas preventivos de bienestar. Tenemos la teoría del rendimiento, y esta teoría del rendimiento está asociada principalmente a aquellos que visualizan el cuerpo y el movimiento en función de los resultados, ¿ya? Y ahí encontramos todas aquellas orientaciones vinculadas al deporte, a la condición física, y que de una u otra manera se relacionan con los modelos y perspectivas en educación física. Y una teoría recreativa principalmente ubicada o relacionada al ocio, al uso del ocio, del tiempo libre, etc. Y además también tenemos aquellas teorías explícitas. Estas teorías explícitas, tal como visualizábamos de que, anteriormente, perdón, es que estas teorías explícitas vienen a reordenar o vienen a visualizar de qué manera los profesores concretamos todos estos principios del currículum, como los objetivos, las estrategias y los contenidos en nuestra clase. Y por tanto visualizábamos y señalábamos también y definíamos también de que las teorías explícitas vienen a constituir principalmente aquella punta del iceberg. O sea, evidentemente tenemos estas teorías implícitas, nuestra, nuestra identidad profesional docente, pero de una u otra manera, estas se concretan o se observan en las teorías implícitas, es decir, cómo el profesor selecciona ciertos contenidos, cómo los profesores seleccionamos los objetivos, o cómo visualizamos los objetivos del currículum y los llevamos a la clase en sí y cómo llevamos esa estrategia. Por tanto, esos elementos, tanto las teorías implícitas como explícitas, también son parte de una posición teórica. Y posteriormente visualizábamos que teníamos modelos y perspectivas en educación física y además corrientes y perspectivas. Y estos elementos, principalmente desde las perspectivas, nos permitía visualizar además cuál era el paradigma que nosotros tenemos con respecto al cuerpo y al movimiento. Y ahí visualizábamos que el cuerpo se puede entender desde un punto de vista como una máquina, un cuerpo psicosomático y un cuerpo más bien expresivo. Y por tanto, a partir de estos paradigmas del cuerpo o de las formas de entender el movimiento, van surgiendo corrientes tales como la deportiva, el tema de la condición física, y eso haciendo la relación con un cuerpo más máquina. Tenemos también un cuerpo psicosomático, y ahí definíamos también la diferencia entre motricidad y psicomotricidad, cuando señalábamos que la psicomotricidad surge principalmente desde un punto de vista terapéutico, y terapéutico desde la dualidad del cuerpo, entre el cuerpo y la psiquis principalmente, que corren por caminos separados, y por eso hablamos de psicosomático, es decir, cómo los procesos mentales se definían ya en la primera parte del siglo XX, cómo esos procesos mentales van afectando directamente el cuerpo, y luego también tenemos un cuerpo expresivo que está vinculado a la expresión corporal. Y si se dan cuenta, las formas de entender el cuerpo nos van permitiendo entender que van surgiendo núcleos de contenidos en educación física por los cuales nosotros somos más o menos, o tendemos más o menos a acercarnos a ellos. Y cuando hablamos de los modelos, ya de manera teórica señalábamos que un modelo es una representación gráfica de una teoría, y por tanto estas corrientes y perspectivas también dan paso a estos modelos. Y un modelo biomédico más orientado al cuerpo objeto, y eso lo vinculamos con este paradigma más del cuerpo máquina,
que considera el deporte y la condición física como un núcleo del cuerpo objeto. Tenemos también desde el punto de vista del modelo de la psicomotricidad o psicoeducativa también, qué rol tiene el cuerpo para los procesos terapéuticos de reintegración o de reeducación desde el punto de vista de la educación física en el progreso, en el desarrollo de los individuos. Y tenemos un modelo sociocrítico donde se entiende que el cuerpo es social. Eso significa que el cuerpo como instrumento, como medio, nos permite también relevar elementos de la sociedad que hoy en día están un poco olvidados del currículum y nos permite trasladarlo a la escuela. Entonces, cuando hablamos de este modelo sociocrítico o cuerpo social, también visualizábamos que existen grandes temáticas que, insisto, que el currículum nacional deja un poco de lado. Y acá podríamos hacer fuertes críticas a estos elementos desde una mirada bien sociocrítica, pero por ejemplo, el currículum hoy día no considera para nada el cuidado del medio ambiente. No hay un objetivo de aprendizaje explícito que nos permita desde la educación física apuntar al cuidado del medio ambiente. Principalmente, ¿por qué? Porque ha estado más, hoy día el modelo predominante también en el currículum está más centrado acá al cuerpo objeto. Seguramente en este nuevo contexto de pandemia, y ahí donde surge también el currículum priorizado, nos vamos a dar cuenta que seguramente hay otros elementos que son mucho más importantes que mirar el cuerpo solamente o única y exclusivamente desde una mirada como cuerpo objeto, de una mirada más biomédica. ¿Sofi? Sí, que se me ocurrió otro ejemplo, y ahora con todo este tema del racismo que se está hablando mucho, eh, en casi ninguna escuela, salvo las rurales que se encuentran en sectores donde hay población indígena, no se, no se enseña la cultura mapuche, por ejemplo. Y qué buena manera y herramienta tenemos nosotros, que tenemos esa experiencia en la universidad en la asignatura de los juegos. ¿Por qué no en la parte que hay que enseñar a través de deportes colectivos, enseñar palín, y además vamos enseñando un poco de vocabulario y de la cultura, porque igual los juegos mapuches tienen todo un trasfondo? Entonces, ese es un ejemplo de que no se separa la parte motriz con la parte social. Gracias, Sofi. Muy buen ejemplo. Y efectivamente, todos estos elementos que hemos mencionado hoy día, la identidad profesional docente, las teorías explícitas e implícitas, modelos y perspectivas, corrientes y perspectivas, nos permiten fundamentar o formar esta posición teórica. ¿Ya? Y lo eliminé ahí porque ya, para que no nos sigamos confundiendo con el lado derecho de mi pantalla del mapa, esta posición teórica, principalmente con este cúmulo de elementos que hemos visto, lo que nosotros buscamos o esperamos principalmente es que ustedes sean capaces de formar una gran base. Y con todos estos elementos usted sea capaz de decidir, porque además también los otros elementos se van formando y se van constituyendo a partir de la propia experiencia. En definitiva, toda esta posición teórica y estos argumentos teóricos que hemos visto de una u otra manera vienen a definir nuestra y su, en este caso, intervención didáctica. Y hablábamos también de que la intervención didáctica está constituida por aquellas interacciones de organización. Cuando hablamos de interacciones de organización, principalmente nos damos cuenta en cómo el profesor organiza la clase con respecto a sus estudiantes. Si tiende a trabajar en grupo, si tiende a trabajar de manera individual, si tiende a trabajar con las mismas tareas para toda la clase, por ejemplo. Las interacciones de tipo socioafectiva están vinculadas principalmente a cuál es el clima del aula que se genera en la clase de educación física. Y además también las formas de comunicar la enseñanza vienen adosadas a la información tanto inicial que entrega el profesor, qué elementos como técnicas de enseñanza utiliza el profesor para poder dar cuenta del objetivo y dar cuenta de los contenidos. Y por otro lado también, las formas de comunicar la enseñanza no solamente se visualiza al inicio de la clase, sino que también se visualiza a medida que los estudiantes van llevando a cabo cada una de las tareas. Y ahí encontramos también este famoso concepto del conocimiento de ejecución y conocimiento de los resultados, que es, como concepto es muy interesante también desde la lógica del aprendizaje motriz. De qué manera el profesor entrega la información para que el estudiante pueda lograr el aprendizaje y la distancia que tiene desde la forma de realizarlo hasta la ejecución final.
Por tanto, todos esos elementos vienen a definir la actuación del profesor. Esos tres elementos, la actuación del profesor, están definidas por estos tres elementos y se traduce en la intervención didáctica. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Y por tanto, ahí en esta intervención didáctica, que la señalábamos que era que es la definición del profesor, la definición de la actuación del profesor, surge otro concepto que hemos ido visualizando y que alcanzamos a ver, que son los estilos de enseñanza. Y por tanto, los estilos de enseñanza son el reflejo de esta intervención didáctica del profesor, ¿ya? Y por tanto, en ellos se refleja la actuación del profesor. También son definidas como las decisiones que toma el profesor en función de la clase. Y cuando hablamos de decisiones, principalmente nos posicionamos desde cuál es el nivel de autonomía que tienen los estudiantes con respecto al profesor, ¿ya? Y en este sentido, visualizábamos que los estilos de enseñanza tenemos dos grandes clasificaciones, nos posicionábamos desde dos grandes autores, uno que era Muska-Mostón, que define un espectro de estilos de enseñanza, y estos estilos de enseñanza también son agrupados posteriormente por Miguel Ángel Delgado, en 6 categorías. La gran diferencia en estos estilos de enseñanza, que son, insisto, que te definen la forma de actuación del profesor, pero que no están asociados a la personalidad del profesor, la gran diferenciación entre una posición y otra es que Muska-Mostón visualizaba que de este espectro, así lo define el de 29 estilos de enseñanza, el profesor no podía avanzar a un estilo B si no ha pasado por el A. No va a poder avanzar a un estilo C si no ha pasado por el B. En cambio, lo que propone Miguel Ángel Delgado es que cúmulo de las teorías implícitas y explícitas a propósito de la identidad profesional docente, de los modelos, el profesor va tomando ciertas decisiones con respecto a los estilos de enseñanza. Por tanto, si bien hay una tendencia a un estilo de enseñanza en particular, no quiere decir que sea un comportamiento absoluto durante el desarrollo de una clase. Con esto quiero decir que el profesor en una clase puede tener matices de un estilo más tradicional, más socializador, más de implicancia cognitiva, más individualizador, independiente de que tenga tendencias, ¿ya? Y estos estilos de enseñanza surgen principalmente a partir de la investigación del comportamiento de los profesores y profesoras en el contexto de la enseñanza. Y lo que nos dice también, y algo muy interesante, lo que propone ahí Muska-Mostón, es un poco asociado a los talleres que proponíamos durante las clases anteriores, es que principalmente un estilo de enseñanza tiene una anatomía o una estructura, y ese estilo de enseñanza, esa estructura está asociada a los momentos de clase, un momento preactivo o un momento que es el momento previo o de preimpacto, así se define, un momento de impacto o un momento de ejecución o un momento activo, que es el momento de la interacción de profesores y estudiantes, y un momento posactivo o de posimpacto, que tiene que ver con la evaluación. Esos elementos principalmente vienen a determinar algunas situaciones o algún comportamiento y actuación del profesor en estos términos. Y señalábamos también que en función de saber organizar de mejor manera los estilos de enseñanza, nos vamos a encontrar con estilos de tipo tradicional, socializador, de implicancia cognitiva, individualizador, participativo y que estimulan la creatividad. El de implicancia cognitiva y que estimulan la creatividad los podríamos incluso agrupar en una categoría distinta, pero señalábamos que un estilo de enseñanza tradicional guarda relación con un modelo de profesor o de profesora en el cual él toma todas las decisiones, teniendo muy poca autonomía para los estudiantes. Uno de socializador implicaba principalmente eso, que los estudiantes sean capaces de socializar. Y ahí vemos estrategias asociadas principalmente al aprendizaje cooperativo, donde el principal o el propósito del profesor es que los estudiantes sean capaces de cooperar en trabajos de pequeños grupos, en trabajos de simulación de clases, etc. Los de implicancia cognitiva, principalmente que bajo la mirada de Muska-Mostón debería ser uno de los últimos estilos en la cadena, ¿cierto? Porque hay mayor autonomía del profesor, encontramos dos grandes o subestilos, ahí los podríamos señalar. Uno de descubrimiento guiado y el otro de resolución de problemas, donde principalmente la gran característica de estos dos estilos, al igual que el de la creatividad, es que estos estilos de enseñanza con sus particularidades
Su propósito es que el estudiante sea mucho más autónomo y que estimule el pensamiento divergente. Por tanto, el proceso de búsqueda en cada uno de ellos, en estos dos estilos de resolución de problemas y de descubrimiento guiado, viene determinado además por un proceso de disonancia cognitiva. Que el proceso de disonancia cognitiva es ese espacio de tiempo que genera el profesor para que el estudiante pueda pensar, reflexionar y buscar la mejor respuesta. La gran diferencia con respecto a la resolución de problemas y el descubrimiento guiado es que el descubrimiento guiado hay una respuesta que es única y que el profesor va orientando a partir de preguntas, a partir de las tareas que va diseñando, los va orientando para que busquen la respuesta que es la ideal. Y la resolución de problemas, el profesor deja espacios de tiempo y principalmente se caracteriza porque lo importante es el resultado, cómo el profesor es capaz de resolver, y el proceso también es un proceso de discusión entre los estudiantes, o un proceso de discusión, de consulta entre el estudiante y el profesor. A diferencia del estilo de enseñanza que estimula la creatividad, que igual propone un espacio de disonancia cognitiva, acá todas las respuestas son posibles, no hay respuestas únicas, tanto la resolución de problemas como el descubrimiento guiado. El estudiante o el profesor espera que el estudiante llegue a una respuesta que el profesor ya definió previamente. Acá se propone que el estudiante proponga en el estilo que estimula la creatividad una mayor cantidad de respuestas en función del estímulo que propone. Y ahí es donde surgen algunos indicadores que permiten medir qué tan creativos somos. La originalidad, la flexibilidad y la fluidez de pensamiento. Se entiende ¿Y también cuál es en el que hay una respuesta, profe? tanto, principalmente la implicancia cognitiva en el descubrimiento guiado y resolución de problemas. ¿Ya? Ay, En el que estimula la creatividad, todas las respuestas son posibles, y eso es lo interesante de esto, porque además con estos tres indicadores, originalidad, fluidez y flexibilidad de pensamiento, nos podemos dar cuenta de que podemos visualizar en el contexto, durante la conducta y el comportamiento de los estudiantes, cuán creativos son y quién es más creativo uno del otro. Por ejemplo, cuando hablamos si yo les propongo a ustedes una tarea, por ejemplo, bajo el estilo de estimulación de la creatividad, y les digo, bueno, en grupos de A4, realicen la mayor cantidad de tareas, o juegos, en este caso para simplificar un poco el lenguaje, utilizando de manera simultánea los cuatro integrantes, o utilizando solo los cuatro integrantes, perdón, un balón y un aro. Si el grupo de Javier, por ejemplo, realiza 10 tipos de tareas, ¿ya? Pero el grupo de Sofía realiza solo 4, vamos a medir ahí la fluidez. Independiente del tipo de tarea, la fluidez son la cantidad del tipo de tarea, claro, la fluidez son la cantidad, el número de tareas que levantó el grupo de Javier y el grupo de Sofía. ¿Y ahí estaría la implicancia cognitiva y lo de la creatividad? También es principalmente, lo que señalaba anteriormente, es que ese estilo de creatividad lo podríamos incluir en el de implicancia cognitiva, pero yo lo he separado en esta oportunidad, en su clasificación, porque para darle mucho más claridad a la definición y para que no se confunda tanto con descubrimiento guiado y resolución de problemas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo lo de la fluidez? Eso está, ¿ya? Y por tanto, cuando señalábamos la fluidez de pensamiento, tiene que ver o está asociado a la cantidad de respuestas que hizo Javier, el grupo de Javier, y la cantidad de respuestas que hizo el grupo de Sofía, ¿ya? Por ejemplo, Javier hizo 10 y Sofía hizo 8. Por tanto, podríamos decir que por fluidez de pensamiento, el grupo de Javier tiene mayor puntuación. Ahora tenemos un segundo indicador para visualizar qué tan creativos somos, el cual es la flexibilidad de pensamiento. Y esta flexibilidad de pensamiento está en función de agrupar y categorizar las 10 tareas que hizo Javier y las 8 que hizo Sofía. Por ejemplo, si yo le dijese a Javier, ya Javier, un criterio de clasificación de tus 10 tareas. A lo mejor Javier me va a decir, ya profe, yo voy a agrupar en una categoría todas las tareas que involucraban que el aro esté en movimiento y que el balón tenga que ir al aro. Ya, entonces ahí voy a agrupar de esas 10 respuestas que hizo en fluidez, o a lo mejor solo 3 respondían a ese criterio. Y después me va a decir, ya profe, las otras 7 responden siempre, son tareas distintas, pero todas responden a que el balón
vaya al aro de manera estática. Y ahí podría estar tomando el balón y volverlo con la cabeza y llevarlo al aro. Tomar el balón, pegarle con el pie y que caiga al aro. Por tanto, si yo te dijese, Javier, bueno, entonces tu flexibilidad ya en ese criterio va a ser, o tienes una puntuación solamente de 2 puntos. Principalmente porque encontraste dos categorías o dos formas de clasificar esa cantidad de tareas que hiciste. Entonces, por fluidez tiene 10 puntos y por flexibilidad de pensamiento tiene 2 puntos. Seguramente, Sofía, el grupo de Sofía, pudo haber hecho menos cantidad de respuestas, o sea, tiene menos puntos en fluidez, pero seguramente esos tiene mayor cantidad de criterios mediante los cuales clasificar las respuestas. ¿Ya? Podría ser balón al aro al balón, aro y balón en movimiento. 3 categorías. O sea, tiene menos cantidad de puntos en fluidez, pero tiene mayor cantidad de puntos de flexibilidad. Por tanto, es mucho más flexible de pensamiento. La flexibilidad de pensamiento se define también como las formas o la cantidad de caminos que tiene un individuo para encontrar una respuesta. Y cuando hablamos de originalidad, que se define como las respuestas inéditas de los sujetos, podríamos señalar que vamos a comparar las 8 tareas que hizo Sofía y las 10 tareas que hizo Javier. Entonces, las que no se repiten entre ninguno de ellos van a contar como puntos de originalidad. Y esas son las respuestas inéditas. Acá hay una salvedad, independiente que la respuesta que hizo Sofía, por ejemplo, y que no hizo Javier, está bien, se mide como punto de originalidad, pero se mide en su contexto, o sea, en el contexto de lo que hemos visualizado tanto de Sofía como Javier. Si esa tarea se hizo en otro momento, y usted la vio en otro momento en una gira de estudio allá en Chiloé, no quiere decir que esa actividad, o esa tarea, perdón, propuesta sea menos original, ¿ya? Porque está contextualizada al tiempo y al espacio determinado. Y por tanto, cuando visualizábamos esos elementos del estilo de enseñanza, indicábamos también, y esto lo que vamos a ver mucho más adelante en la didáctica 2, es que estos estilos de enseñanza deben estar asociados incluso a los estilos de aprendizaje. Y un estilo de aprendizaje está definido como todas aquellas estrategias que utiliza el estudiante, en este caso, no el profesor, sino que el estudiante para poder aprender, cuando uno está en un rol de estudiante. Y en ese contexto, estos estilos de aprendizaje, según la clasificación que utilicemos, lo más importante de esto es que está determinada por el tipo de canal sensitivo que utilicemos para poder aprender. Y esos canales sensitivos, bajo la clasificación de BAC, lo que nos permite es principalmente entender de que hay algunos estudiantes que aprenden de mejor manera utilizando la sinestesia, otros estudiantes aprenden de mejor manera utilizando el sentido de la visión, otros por oído, por memorización, etc. Y esos elementos vienen a determinar las estrategias que cada uno de nosotros tenemos en función del aprendizaje, para poder aprender. Del mismo modo, señalábamos también, ya con la última, y acabamos finalizando, es que la intervención didáctica a partir de los estilos de enseñanza se pueden o se visualizan a partir de cómo llevemos adelante los elementos del currículum nacional. Y cuando la Rosita definía la semana pasada el currículum, nos señalaba principalmente que el currículum es la organización de algunos principios y que nos permite visualizar cuál es el modelo de hombre que la sociedad o que el Estado, en este caso, desea para el país. Un modelo de hombre. Y por tanto, visualizamos también que la didáctica y la intervención didáctica, por consecuencia, viene a ser ese referente, o el currículum constituye ese referente y eje de estructuración de la didáctica. Por tanto, efectivamente, el currículum nos va a permitir a nosotros establecer qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, qué vamos a diseñar y qué y cómo y para qué vamos a evaluar, en función de cómo se organiza el currículum nacional. Y acá vamos finalizando la última parte del mapita, es que principalmente, hasta el año 98 principalmente, se hizo la última reforma del currículum en función de decreto. No obstante, hasta el año 98 en adelante, y del año 90, perdón, en adelante, hasta el año 2012, nosotros estábamos en educación física y en todas las disciplinas, pero principalmente en educación física hasta el año 2012, estábamos regidos por un marco curricular.
Y un marco curricular, tal como lo indica, es un cuadro en el cual todos los profesores del país debían regirse y seguir los mismos elementos. Importante, visualizábamos los conceptos de contenidos mínimos obligatorios, objetivos fundamentales transversales y objetivos fundamentales verticales. ¿Cuál es la lógica del marco curricular? Que un niño en Arica debía, por ejemplo, en séptimo año básico, debía cursar las mismas unidades de aprendizaje que un niño en Punta Arenas. Una de esas unidades de aprendizaje era deportes individuales y de autosuperación. Y el currículum definía explícitamente que en un primer momento podría ser gimnasia y posteriormente atletismo. Por tanto, todos los niños en el país veían el currículum de esa manera. Y tenía una fuerte orientación en los contenidos, es decir, en el qué, en la materia. Por tanto, era un currículum mucho más orientado a acumular conocimiento. Y ya a partir del año 2012 se comienza un proceso de reestructuración. Yo diría que en Chile en total, el año 2009 se empieza un proceso de reestructuración del currículum. En educación física empieza este diseño el año 2012 y su implementación el año 2013 con respecto a un nuevo concepto que son las bases curriculares. Las bases curriculares están determinadas por un conjunto de objetivos de aprendizaje. Está enmarcado también en la redacción de objetivos de aprendizaje que están, redactados en la lógica de las competencias, es decir, en un cúmulo de conocimientos, procedimientos y actitudes de manera conjunta. Ya le da menor cantidad, de hecho no le da relevancia a los contenidos, sino que la lógica es que los estudiantes cumplan los objetivos de aprendizaje. Y en esta me voy a tomar del ejemplo de Sofía. Por ejemplo, si un objetivo de aprendizaje indica que el estudiante debe demostrar técnicas, fundamentos básicos de un deporte de colaboración y oposición, ¿ya? No necesariamente tienen que todos los niños en Chile ver fútbol, sino que un niño perfectamente en la región de la Araucanía podría ver, por ejemplo, Palín, Linao, etcétera, un poco más contextualizado. Por tanto, la premisa acá es, no importa cómo o cuál es el contenido o mediante qué contenido el estudiante sea capaz de lograr el objetivo, sino que logre el objetivo. Y eso también, desde el punto de vista de la política educativa, nos permite que incluso los propios establecimientos puedan levantar sus propios planes y programas a partir de sus propios proyectos educativos. Porque estos objetivos de aprendizaje, la Ley General de Educación del año 2009 establece que todos los niños y niñas deben alcanzar estos objetivos de aprendizaje. Da la posibilidad ahora de que los establecimientos educacionales, los administradores de los planes y programas, tanto a nivel municipal, particular subvencionado como particular pagado, dispongan de cómo van a alcanzar esos objetivos de aprendizaje. Y por tanto acá la implementación de estas bases curriculares ha ido de manera progresiva. Ya señalábamos que el año 2012 se empieza el rediseño de estas bases curriculares, se empiezan a implementar de manera progresiva hasta el año 2000, desde el año 2013. El año 2016 surge también las bases curriculares de séptimo a segundo año medio, y empezó su implementación progresiva también hasta el año 2019, y ya el año 2019 comenzó el diseño, para nosotros muchas veces impuesto o con un proceso no tan limpio como hubiésemos querido, del proceso de las bases curriculares del año 2020, que ya están decretadas por los planes y programas. Y por tanto, en este proceso de tercer y cuarto año medio de las bases curriculares, fue un periodo de consulta que inició en el año 2016 también, donde yo tuve la oportunidad de participar en algunos procesos y donde, por ejemplo, educación física sí venía de manera obligatoria. Todas estas bases curriculares, de primero a sexto básico, se organizan en 3 ejes, de primero a sexto básico. El eje de las habilidades motrices básicas, el eje de los objetivos de aprendizaje de vida activa y el eje de juego limpio y liderazgo. Para séptimo y segundo año medio también se organizan con habilidades motrices básicas, vida activa, pero tenemos un tercer eje que es de responsabilidad personal y social en el deporte y actividad física. Y para tercero y cuarto año medio se establece acá están, de habilidades motrices básicas y de vida activa. Cada uno de estos ejes tiene agrupado entre 3 a 4 objetivos de aprendizaje, excepto los de responsabilidad personal, social en el deporte y de juego limpio y liderazgo para primero sexto básico, que van de 2 a 3 objetivos de aprendizaje, una menor cantidad, ¿ya? Hoy en día,
y con esto finalizo el resumen, hoy en día existe un currículum priorizado, que si quieren lo podemos compartir, y un currículum priorizado se da en este contexto de pandemia, que se espera, que es muy pertinente además, y se espera que se pueda implementar hasta el año 2021. ¿Cuál es la priorización del currículum? Principalmente que se establezcan 2 niveles de objetivos de aprendizaje. Un primer nivel que tenga un objetivo de aprendizaje que pertenezca al eje de las habilidades motrices básicas, y otro objetivo de aprendizaje que esté en la lógica del eje de vida activa. Esos objetivos de aprendizaje de un primer nivel vienen a determinar también la prioridad que deben tener nuestros niños y niñas a partir del currículum de educación física, y están relacionados principalmente a las formas de que nuestro estudiante pueda ejecutar, pueda demostrar algo, que se mantenga principalmente activo. Y tenemos un segundo nivel de objetivos de aprendizaje que está vinculado principalmente al eje de vida activa, y ese objetivo de aprendizaje tiene como propósito principal mantener, o que sea más bien, que sea significativo para todos los estudiantes, pero que sea transversal, es decir, que pueda ser asociado a otras áreas del currículum. ¿Ya? Y así se organiza ese currículum diferenciado. Bueno, yo les voy a compartir este mapita para que ustedes lo tengan y al menos les sirva para organizar las ideas, y a lo mejor les permita canalizar de mejor manera los momentos de estudio. ¿Ya? Pero de esa manera hemos querido presentar, no he tomado, voy a tomar agüita después, no voy a respirar, pero vamos a organizar, o hemos organizado las 2, incluso las 3 unidades del currículum, ¿ya? Que nos permita a nosotros también ir visualizando de qué manera y cómo se relacionan estos conceptos, y por qué nosotros hemos querido que se relacionen de esa forma, porque tiene un sentido. O sea, lo importante también es que ojalá en ese sentido ustedes le puedan dar otro, incluso, desde las propias subjetividades, o que incluso lo pueda ser compartido, o podamos entrar en discrepancia en algunos momentos. Siendo las 9:18, dudas, preguntas, consultas. Inquietudes. Muy complejo, o al menos este mapa ha permitido organizar de mejor manera los elementos que estamos visualizando. ¿Cornela? Sí. ¿Cuál era como la diferencia entre marco curricular y las bases curriculares? Ahí como que me perdí 3 segundos y avanzo. El marco curricular es la forma de organizar el currículum previo al año 2012. ¿Ya? Entonces, ¿qué te decía? Principalmente el currículum está organizado por unidades de aprendizaje, es decir, bloques de contenidos, y tenía 3 elementos esenciales: objetivos transversales, que está vinculado a todo el tema actitudinal, y un tema más vertical que está vinculado a lo de la disciplina, a lo propio, a lo duro de la disciplina, que son objetivos y se traducían más bien en aprendizajes esperados. Y además tenía un elemento esencial que está vinculado a los contenidos mínimos obligatorios. Por tanto, la lógica del marco curricular es que mientras más contenidos pase, mucho mejor, y por tanto todos los niños en Chile debían pasar o conocer todos los contenidos a lo largo del currículum, a lo largo de su curso. Entonces ahí todos los cursos tenían una unidad de deportes colectivos, una unidad de deporte individual y de autosuperación, e incluso en cuarto año medio, bueno, al igual que el currículum de ahora, se estipulaba también que los estudiantes tuviesen entrenamiento, y previo a el primer semestre el primer semestre de cuarto año medio tuviesen una unidad de organización de torneos, de gestión, ¿ya? Pero eso lo veíamos en todo Chile, o sea, uno tenía que seguir el cuadernillo, ¿ya? Unos planes y programas. Yo después les puedo mostrar cómo era en ese momento. De hecho, a pesar de la edad que nos distancia, todos nos regimos por el marco curricular, excepto ustedes seguramente pudieron haber alcanzado. ¿Cuándo entraron ustedes a la universidad? ¿2018? Seguramente ustedes visualizaron o alcanzaron a ver la primera parte de las bases curriculares para quizás séptimo hasta segundo año medio, si es que, con mucha suerte. ¿Ya? Ahí Javier me dice que no tanto. Sí, yo sé, Javier, que usted un poco más es mayor que sus compañeros, pero, pero usted no, usted netamente marco curricular. ¿Ya? Rosita, no sé si con respecto a eso se me quedó algo.
No, yo creo que está bien, pero lo más importante quizás volver a repetir que lo importante para el marco era el qué. Eso grábenselo y lo internalizan. Y la base, tal como lo dice la palabra, es que se vienen a desarrollar estos propósitos que son como los cimientos de la formación de la persona. Eso es lo que intenta hacer las bases curriculares. Si bien uno puede hacer las críticas que uno quiera, pero esa es la idea. Creo que las palabras hablan por sí solas. Eso es un poco, gracias Rosita, Sofi. Sí, es que recuerdo que la Rosita en la clase que hizo de currículum, que creo que la última, La penúltima, la eh, penúltima. la penúltima, lo explicó muy bien con eso de las palabras, que el marco es un marco, como que todo está dentro de ese marco explicitado lo que hay que hacer. En las bases curriculares dan como las bases y de ahí para arriba el profesor toma decisiones en cómo lo hace, qué contenidos aborda para llegar al objetivo, porque lo importante es lograr el objetivo. Preguntas. Gracias, Sofía. Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. ¿Quién quedó así, pero ya sumamente muy perdido o perdida? Profe, Rafael, sí, ¿me escucha bien? excelente. Sí. Vecino, pero- Quería preguntarle algo que me quedó de los currículum. Había dicho algo de que no se trabajaba mucho la parte de sociocrítica o algo así, que estaba como un poco pendiente de lo sociocrítico en el currículum nacional. Ah, ya, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, que había algunas cosas que se podían mejorar. Quería saber si es que se trabajaban, por ejemplo, los valores mediante la educación física, mediante el movimiento, o Sí. formas de relacionarse entre las personas, por ejemplo, si se trabaja, como por decirlo así, el apoyo mutuo dentro de la enseñanza, o valores como solidaridad dentro de los juegos, empatía, apoyo mutuo, cosas como esas. Sí, algo que lo tenía en mente y que no lo señalé también, es que estas bases curriculares tienen un segundo punto, que bueno, teníamos estos ejes que son un poco más de la disciplina, pero tienen un segundo punto que es el de las actitudes. Y ahí se reflejan todos los aprendizajes que el estudiante debe alcanzar en función de valores principalmente y la parte actitudinal en la clase de educación física. ¿Ya? Así que también está considerado, a diferencia del marco curricular, sí que lo venía a definir como objetivos fundamentales transversales o los OFT. ¿Rosita? Cuando vayamos a diseñar, también en alguna parte tendremos que declarar estas actitudes que mencionan las bases curriculares. Se van a ir dando cuenta de lo complejo que es el implementar estas actitudes y desarrollarlas en el acto educativo. Y a veces uno quizás podría hacer la crítica de que uno pesca muchas actitudes y piensa en hartas que son importantes, pero al momento de diseñar y hacer la intervención enfocando las actitudes, se hace mucho más complicado. Así que atención con eso igual en el diseño, hay que tomarle harta importancia a las actitudes. Sí, la importancia de la actitud es que las actitudes no basta solamente con declararlas, sino que también hay un tremendo proceso para que el estudiante las adquiera. ¿Por qué? Bueno, lo hemos visto un poco, lo hemos visto en didáctica 3 principalmente, pero las actitudes se componen, tienen tres elementos esenciales por los cuales se componen, que son el componente cognitivo, el componente valorativo y el componente comportamental. Y por tanto, abordar esos tres elementos de la actitud es la forma correcta de poder enseñar una actitud o modelar a un estudiante en función de una actitud. No obstante a lo anterior, solo la parte cognitiva o el componente cognitivo de la actitud es donde nosotros los profesores podríamos modelar, podríamos cambiar la conducta, el comportamiento de un estudiante con respecto a una situación. ¿Ya? Porque además también las actitudes y los valores está asociado a la carga moral. La moral, a diferencia de la ética, la moral tiene que ver ese juicio individual con lo que cada uno de nosotros establece el bien y el mal, lo que está bueno y lo que está malo. ¿Ya? Y por tanto, esos elementos que vienen arraigados en los núcleos familiares, en códigos familiares y de contextos, son sumamente complejos también de modificar. ¿Ya? Y por tanto, por eso se señala, también la actitud se modifica principalmente a partir del componente cognitivo. Dudas, preguntas, consultas en estos últimos 4 minutos. ¿Fue suficiente
Visualicen sus pantallitas, por favor. ¿Fue suficiente para ver sus rostros? ¿Fue suficiente esta forma de de resumir en en este primer resumen? ¿Fue suficiente? ¿O al menos les permite a ustedes retomar un poco cómo se asocian estos contenidos? Sí, Ya. a mí me ayuda harto los mapas conceptuales, profe. Perfecto, yo se los voy a compartir ahora, y lo que esperaría, sí, chiquillos, es que a partir de hoy día puedan al menos cada uno tener algunas preguntas para el día jueves. Entonces el día jueves las pueden compartir las pueden compartir con las chiquillas previamente, y así traemos la respuesta inmediatamente el día miércoles, pero en esa semana y la próxima nos vamos a dedicar solo a resolver inquietudes, ¿ya? Dudas, preguntas, tratar de discutir con algunos temas, etcétera, en estas semanas de reincorporación. ¿Les parece? Pero hagamos esa tareita, por lo menos una pregunta. Pueden incluso juntarse en grupo y decir, pucha, el profe habló puras tonteras, de las tonteras que dijo, que no nos quedó claro. Y hacen grupos de preguntas, etcétera, que creo que sería bastante interesante para poder avanzar. Y, profe, ¿Profesora? quizás como idea también que relacionen esas preguntas con sus trabajos y así van siendo cada vez más eficientes. Claro, quien tenga también la necesidad de no tener claridad con respecto a qué escribir en el ensayo, bueno, traiga una tesis y ahí la podemos ir desarrollando y orientando un poquito en qué podría continuar escribiendo su ensayo. Yes. Profesores, profesoras, ha sido un gustazo